Señor nuestro Dios, queremos una vez más acercarnos delante de tu presencia, oh Dios. Queremos darte gracias eh, por tu palabra, Señor. Nos damos cuenta cómo en ella encontramos todo lo necesario, Señor, en cuanto a las instrucciones para nuestra vida. Como tú nos iluminas, Señor, nos enseñas, nos redarguyes, y en muchos casos nos detallas paso a paso, Señor, cómo debemos actuar, cómo debemos conducirnos, y lo que tú quieres de nosotros. Te pedimos, Señor, y encomendamos en tus manos este tiempo, pedirte que tú prepares nuestras mentes, Señor, nuestros corazones para recibir tu palabra, para entenderla, Señor, y que ojalá también esto se transforme en frutos, Señor, que te glorifiquen a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien. Bueno, lo que estuve meditando para esta mañana, ya son unos breves pensamientos, ya, en torno a la oración, ya. La oración sin duda debiese ser en la vida del creyente una práctica normal, ya, algo cotidiano, ¿cierto? Pero en la realidad también es uno de los grandes misterios que Dios nos ha revelado, que es la oración. Y muchas veces es uno de los, es el grande misterio que Dios ha revelado a sus hijos, ¿ya? Y una de las grandes bendiciones que tenemos como hijos de Dios, y en muchos casos también uno de nuestros grandes fracasos, nuestra vida de oración. En la palabra de Dios tenemos harta enseñanza en cuanto a cómo debemos orar, ¿ya? Primera de Tesalonicenses, ¿cierto? Pablo habla y dice, orad sin cesar, ¿ya? Dice que nuestra oración debe ser un estilo de vida, ¿ya? Que tenemos que impregnar la oración en la vida nuestra como hijos de Dios, ¿ya? Rápidamente revisé un poquito ese versículo, cuando dice orad sin cesar, y explica que ese término se usaba antiguamente médicamente cuando, por ejemplo, una tos no cesaba, ¿cierto? Y continuaba y continuaba. No significaba que la persona estaba constantemente solamente tosiendo todo el día, pero sí que la tos le venía, paraba un rato, volvía nuevamente, ¿cierto? Y continuamente hasta que obviamente se sanaba, ¿ya? Dentro de ese contexto esa palabra se ocupa, ¿cierto? Para decir orad sin cesar, ¿ya? La Biblia nos enseña que la oración debe ser algo cotidiano en nuestra vida. En Timoteo también, ¿cierto? Pablo hablándole a Timoteo, le enseña y dice, quiero que se hagan oraciones y rogativas, ¿cierto? Nos enseña a orar por nuestras autoridades, nos enseña a pedir, ¿cierto? Por este siglo presente, ¿ya? Oraciones, peticiones, acciones de gracia. Nos enseña también a orar por nuestros hermanos, ¿cierto? Pablo en muchas oportunidades también pide oraciones para que los hermanos lo ayuden a él con sus oraciones en el ministerio, ¿ya? En Mateo 26, este lo vamos a leer, Mateo 26, 41. ¿Ya?
Bueno, aquí está el Señor, ¿cierto? Todos conocemos este episodio, el Señor Jesucristo orando en Getsemaní. Se acercaba un momento crucial en la vida del Señor Jesucristo en esta tierra. Eh, Parte de ello hemos estado meditando en esta mañana, ¿cierto? El sacrificio del Señor Jesucristo. Y sin duda que era un momento que el Señor no quería dejar pasar sin tener una comunión muy estrecha con el Padre. Al menos nos lo muestra en su palabra, ¿cierto? Y, y vemos como él pasó mucho tiempo en oración, ¿ya? Y se acerca luego a sus discípulos, los halla durmiendo, y ahí es cuando les dice este versículo 41 del capítulo 26, les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ya el Señor como que les hizo un tirón de oreja a los discípulos, les dijo, este no es momento para dormir, es un momento donde deberían ustedes estar hablando conmigo. Seguramente los discípulos no entendían a cabalidad lo que estaba pasando, ni lo que iba a pasar, ya no les había sido revelado 100%, ¿ya? Eh, pero el Señor en muchas oportunidades tiene que enseñar acerca de la importancia de la oración, ¿ya? En Efesios capítulo 6 también, ¿cierto? Cuando el Señor nos enseña sobre la armadura del creyente, también al final, ¿cierto? Hace mención de la oración, ¿ya? Leámoslo, Efesios capítulo 6. Desde el 17, Efesios 6, 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación, ¿cierto? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No creo que sea coincidencia que venga justo la oración después de la palabra de Dios, ¿cierto? En la Biblia siempre es muy estrecha la relación de la palabra de Dios con la oración. Y me parece interesante que aparezca también junto en este versículo, ¿ya? Hablando de la palabra como forma de ataque del cristiano, ¿ya? El creyente que quiere estar preparado contra las acechanzas del diablo y de todos los enemigos que tenemos como hijos de Dios, también debe estar orando en todo tiempo. ¿Ya? Es una de nuestras grandes armas y herramientas como hijos de Dios. Bueno, sin duda, en la Biblia encontramos muchos pasajes que nos enseñan acerca de la oración. ¿Y por qué será que también se convierte en uno de los aspectos de la vida cristiana donde más también tendemos a fracasar? Que más nos cuesta muchas veces. Yo creo que debemos seguir como hijos de Dios siempre profundizando y entendiendo más estos grandes misterios, ¿ya? Cuando nos convertimos se nos enseña que debemos tener comunión con Dios a través de la oración, debemos escuchar su voz a través de la palabra, pero aprender a hacer esto de una forma correcta eh, es algo en lo que el creyente, el hijo de Dios debe dedicar tiempo y ejercitarse, ¿ya? Y la verdad que en esta mañana yo quisiera solamente, brevemente, obviamente, hablar de algunos aspectos que me parecen relevantes en cuanto a la oración, ya que ojalá nos ayuden a seguir entendiendo un poco más cómo debe ser nuestra vida de oración. El tema de la oración es amplio, es muy vasto, hay versículos muy profundos sobre la oración, ¿cierto? Pero me gustaría a mí tomar 4 puntos rapiditos en cuanto a la enseñanza que tenemos del Señor Jesús.
Una vez estaban los discípulos con el Señor en la montaña, en un monte, ¿cierto? Y en Lucas, el capítulo 11, uno de los discípulos le pregunta al Señor, y le hace la pregunta del millón, como le gusta decir a mi padre. Le dice, Señor, enséñanos a orar. Le pudo haber pedido, enséñanos a predicar. En ese momento el Señor Jesucristo dio uno de los más grandes mensajes que tenemos en la Biblia. Posterior a eso, leemos el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7, ¿cierto? De Mateo, el Sermón del Monte, donde el Señor se explaya profundamente en profundas enseñanzas para nuestra vida cristiana. Sin duda que escuchar al Señor Jesucristo en vivo debe haber sido algo tremendo, profundo, haber escuchado del verbo la predicación, la palabra, ¿cierto? Pero es interesante cómo yo creo que una de las cosas que más debe haber impactado la vida de los discípulos fue justamente la vida de oración del Señor Jesús. ¿Ya? En la palabra nosotros leemos cómo el Señor Jesucristo partía su vida de oración muy temprano en la mañana y muy tarde en la noche, cuando despedía a todas las multitudes, ¿cierto? Se iba a orar, se iba a tener tiempo a solas con Dios en oración. Sin duda que todo el ministerio que hizo el Señor Jesucristo en la tierra tuvo una estrecha relación con su vida de oración. Bueno, en el capítulo 11, vamos a Lucas capítulo 11. Dice el versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos, le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Ya? Yo no sé, nosotros tenemos una historia en la Biblia de cuando Moisés se acercó, ¿cierto?, al monte, cuando fue a recibir la ley, ¿cierto? Y tuvo un encuentro muy cercano con Dios en ese momento cuando le pidió ver, incluso ver su rostro, ¿cierto? Que Dios lo escondió en la peña. Podemos buscar esa historia en la Biblia. Me acuerdo que Moisés cuando bajó, ¿cierto? Su rostro resplandecía, incluso tuvo que cubrirse, ¿ya? Sufrió una transformación. No sé, yo me imagino que después de orar nuestro Señor Jesucristo, y en una comunión tan estrecha con el Padre, sin duda que algo también se le debe haber notado en su vida. Trataba de pensar en esto mientras leía y me trataba de imaginar un poco el escenario cuando sus discípulos lo ven que termina de orar y le pide, le dice, Señor, enséñanos, porque nosotros queremos aprender a orar como tú, porque realmente eso tiene que haber impactado sin duda la vida de sus discípulos. Y ahí es cuando el Señor comienza a enseñarles a los discípulos un ejemplo de oración, ¿cierto? Que la vemos más bien y más clara en el capítulo 6 de Mateo. Más o menos se relatan unas 20 oraciones del Señor Jesucristo, ¿ya? En los evangelios. Pero la particularidad de esta oración es que este es un ejemplo de oración. Como que el Señor quiso en este punto, dijo, es tan importante la oración que yo como que les voy a dar una receta de cómo orar y quiero que realmente estudien esta receta y no quiero dejar
no quiero dejar muchas cosas como a la imaginación de ustedes, sino que realmente quiero que aprendan a orar por la importancia que tiene la oración en nuestra vida. Mateo capítulo 6, versículo 5 dice, vamos a leer un par de pasajes. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No quiero entrar en detalle mucho en este pasaje, sin duda que es un pasaje de mucho estudio para nosotros en cuanto a la oración. Pero de aquí solamente quiero mencionar el primer punto, ya que quise tomar hoy día, de los 4 aspectos que quiero mencionar de la oración, que Dios busca que la oración sea una oración genuina y espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el versículo 7 nos dice, y orando, no uséis vanas repeticiones o repeticiones vacías, sin contenido, como los gentiles que por su palabrería, que piensan que por su palabrería serán oídos. Palabrerías o sonidos monótonos, ¿ya? Dios quiere que nosotros aprendamos, en cuanto a nuestra vida de oración, ¿ya?, a tener oraciones genuinas delante de Dios, genuinas y sinceras. Muchas veces en nuestra vida, sin darnos cuenta, nosotros comenzamos a hacer cosas simplemente por rutina, ¿ya? A mí por trabajo me toca manejar mucho y muchas veces termino lejos de mi casa y cuando voy casi llegando a mi casa muchas veces me doy cuenta que ya estoy cerca, porque por rutina, algo que me toca hacer mucho, lo hago tan rutinariamente que muchas veces casi en piloto automático uno hace muchas cosas. Y casi uno no se da cuenta de lo que está haciendo. Bueno, Dios no quiere que nuestra oración, que nuestra vida de oración tome este carácter. Dios busca que nuestra vida de oración sea algo genuino. Y por esto cuando el Señor Jesucristo le iba a enseñar a los discípulos cómo debían de orar, no deja de hacer mención sobre las cosas que no quería que hicieran primeramente. Y les dice, antes de enseñarles a orar, un pasaje tremendo donde el Señor muestra la importancia de la oración en cuanto a cómo Dios tiene que tener primero, la oración debe darle primer lugar a Dios, ¿cierto? Menciona glorificar a Dios, ¿cierto? Y pone el enfoque en Dios, próximamente pone el enfoque en nuestras necesidades, que también son importantes, y profundiza, ¿cierto?, en una receta muy, muy, muy rica para nosotros para aprender sobre la oración, pero les dice, mire, no quiero primeramente que uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Ya? Dios quiere que nuestra oración realmente provenga de un corazón sincero, de un corazón que realmente quiere tener comunión con Dios. Muchas veces cuando uno
No sé si les pasa, hay veces uno está conversando con alguien y la conversación como que no fluye, quizás uno está conversando un poquito por compromiso, ¿cierto? Y realmente ni siquiera quiere estar mucho ahí, como que de repente uno se va en el pensamiento y deja al otro conversando solo, ¿cierto? Orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Y es un misterio que nosotros, hombres, mujeres, pecadores, podemos tener ese acceso directo a un Dios tan grande y tan santo. Pero sin duda Dios quiere que nosotros pongamos atención en cómo nos acercamos para hablar con Él. Que lo hagamos de forma consciente. Que no repitamos. Nosotros sabemos cómo los católicos repiten el Padre Nuestro, ¿cierto? Se lo saben de memoria. Dios quiere que nosotros lo hagamos de forma distinta. Que nosotros realmente entendamos lo que estamos haciendo. Que nosotros estudiemos acerca de la oración. Que sea un acto voluntario y consciente de un corazón que está preparado para orar y hablar y acercarse de esa forma a Dios. No lo mencioné al principio, porque llegué un poco rápido, atareado, pero este contexto, obviamente, y el contexto de la oración, estamos dentro del contexto de los hijos de Dios, ¿ya? Solamente un verdadero hijo de Dios puede hablar con Dios y puede acercarse a Dios de esa forma. Rápidamente, el segundo punto que quiero mencionar, que Dios quiere que la oración esté alineada con su palabra. Dios quiere que la oración esté alineada con su palabra. Me imagino que el Señor debe haberse sentido contento cuando el discípulo le hizo esa pregunta y le dijo, enséñanos a orar. ¿Y qué cátedra le dio para enseñarle a orar? Hay muchos hermanos, muchas veces yo también lo he practicado, tomamos ese ejemplo de oración y también la practicamos en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando el Señor le enseña a orar a los discípulos, les dice, vosotros, pues, versículo 9 del capítulo 6, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pone la primicia de la oración, pone el foco en el Padre, ¿cierto? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Nuevamente, la voluntad del Padre. Así como en el cielo, así también en la tierra. Y recién ahí comienza también a mostrar las necesidades que también tenemos nosotros. Comienza ahí a detallar, la verdad que he escuchado muchas predicaciones sobre este pasaje y creo que se quedan cortas con lo profundo que es y con todo lo que tiene por entregarnos este modelo que nos dejó el Señor Jesucristo. Sin duda que el Señor Jesucristo dejó este modelo porque quería efectivamente que la oración no fuera algo al azar, no fuera que nosotros estuviéramos adivinando cómo debemos orarle a Dios, sino que tuviéramos certeza y conocimiento pleno de cómo hacerlo. Romanos 8:26, si me acompañan rapidito. Solamente voy a mencionar dos características muy importantes en cuanto a poder nosotros saber que nuestra oración está siendo alineada con la palabra de Dios. Una de ellas es que la oración
es guiada por el Espíritu Santo. Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Hermanos, una de las características de una oración que se alinea con la palabra de Dios es una oración que está guiada por el Espíritu Santo. Por lo mismo dice la palabra de Dios, no contristáis el Espíritu, ¿cierto? Y el último punto que vamos a hablar, ¿cierto? Es una oración que no puede haber pecado, ¿cierto? No puede haber un corazón que no esté arrepentido, un corazón confesado, ¿ya? Y para esto se necesita de la ayuda y de la guía del Espíritu Santo en nuestra oración, ¿ya? Cuando oramos es como que nuestro espíritu se comunica con el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y podemos tener comunión con Dios. Y tenemos que buscar alimentar nuestra vida espiritual para poder desarrollar nuestra oración, nuestra vida de oración de mejor manera, que se alinee con la palabra de Dios. Y otro punto que solamente quiero mencionar también, es la oración de fe. ¿Ya? La oración de fe está fundamentada, basada en la palabra de Dios. Si usted, hermano, si usted, hermana, quiere orar con fe, debe hacerlo con el conocimiento de la palabra de Dios. En Primera de Juan, capítulo 1, ¿cierto? Perdón, capítulo 5, versículo 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, ¿cierto? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, ¿cierto? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que Dios nos oye en una oración de fe cuando esa oración tiene su fundamento en la palabra de Dios. Voy a dar un contraejemplo. Por ejemplo, una vez yo estaba con un hermano en Nueva York y me parece que me estaba acompañando a hacer un trámite cualquiera. Y en el lugar donde teníamos que hacer el trámite, imagínense, aquí en Chile hay muchos autos, ya hay muchos más. Encontrar un lugar para estacionarse era algo terrible. Y este hermano, en lo que dábamos vuelta por una cuadra y por otra buscando, comenzó a orar y decía, Señor, por favor, ayúdanos a encontrar un lugar para estacionar. Voy a dejar eso entre comillas porque eso tiene que ver un poquito con el punto siguiente. Pero esa oración en particular no es una oración de fe. Vamos a tomar eso rapidito en el punto siguiente. Pero una oración de fe es la oración que yo sé que es la voluntad de Dios. Yo no sé si la voluntad de Dios un día es ayudarme a encontrar un estacionamiento o quizás ayudarme con alguna necesidad puntual que yo tengo. Yo no conozco a ciencia cierta la voluntad de Dios, pero yo sí puedo conocer la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos, por ejemplo, por las almas perdidas, para que logren arrepentirse, para que conozcan de su necesidad de arrepentirse, yo estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, cuando yo oro por las almas y oro por algún familiar que no conoce a Dios, yo estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa es una oración de fe. Y yo sé que Dios me va a escuchar. Y que va a contestar esa oración. Hermanos, la oración de fe tiene su fundamento en la palabra de Dios. Y la oración debe estar guiada por la palabra, por el Espíritu Santo.
Seguimos avanzando. Este punto lo voy a mencionar rápidamente para alcanzar el cuarto. Dios quiere que también nuestra oración sea una oración sin restricción, una oración con libertad, una oración de confianza. La relación que Dios nos ofrece es una relación de padre e hijo. Es una relación cercana. Dios no nos ofrece una distancia infinita entre el cielo y nosotros. Dios nos ofrece estar ahí, oír nuestras peticiones, oírnos lo que nosotros queremos decirle. También Dios nos enseña en su palabra que Él quiere que nosotros tengamos esa libertad. En la palabra de Dios tenemos, por ejemplo, el Jabes, ¿cierto? Que hizo una oración que a muchas personas ha impactado. Se escribió un libro de la oración de Jabes, ¿cierto? Donde Jabes le pidió a Dios y le dijo, si tu mano estuviera conmigo, si me bendijeres, ¿cierto? Le pidió cosas que Dios en su palabra nunca le prometió. Sin embargo, él tuvo la confianza de pedírsela. Y Dios en su soberanía le contestó la oración a Jabes y lo bendijo. ¿Puedo yo acercarme con libertad al trono de la gracia a pedirle cualquier cosa a Dios? Como su hijo. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él con confianza, como un hijo se acerca a un padre. Quizás en muchos momentos no vamos a tener la certeza, porque no va a ser una oración de algo que yo sé que Dios me ha prometido, pero sin duda Dios quiere oír nuestras necesidades. Él sabe de qué cosas tenemos necesidades antes de que nosotros las pidamos, ¿cierto? Su palabra nos enseña. Pero aún así Dios quiere que nosotros oremos a Él, que nos acerquemos en oración. Un hermano decía, Dios puede administrar este mundo sin nuestra ayuda, pero Él quiere que nosotros le pidamos. Él quiere que nosotros nos acerquemos en oración. Quiere que intercedamos los unos por los otros. Que intercedamos incluso por los pecados de otros. Como lo hacía Job, ¿cierto? Intercedía por los pecados de sus hijos. Como esa conversación que tuvo Abraham, ¿cierto? Con Dios, cuando intercedió por Lot, por Sodoma y Gomorra. Y a pesar de que Dios no concedió salvar la ciudad, sí salvó a Lot. Y seguramente por la intercesión de Abraham. Porque la voluntad de Dios quiere eso, que nosotros, como hijos de Dios, nos acerquemos con libertad al trono de la gracia a pedirle como un hijo a un padre. Y ese hermano que me acompañó en Estados Unidos, cuando le pidió eso al Señor, le dijo, Dios mío, si puedes, nos ayudas a encontrar un lugar para poder estacionar. Tenía esa plena libertad como un hijo que le pide una necesidad a un padre. Y ojo que también en el capítulo 11 de Lucas, el pasaje paralelo a Mateo 6, también habla sobre pedir e insistir en la oración, ¿cierto? Dice, si un amigo viene de noche y tiene un imprevisto, y lo pueden leer, y pide, ¿cierto? Se le va a ayudar. Cuanto más nuestro Padre en el cielo no nos va a ayudar cuando nosotros le insistimos en nuestras peticiones, cuando nosotros oramos, cuando hacemos de la oración algo cotidiano, ¿cierto? Sabemos que el modelo de la oración no es solamente para pedir, no es solamente para darle a conocer a Dios nuestras necesidades y nuestras enfermedades, todo lo contrario, la oración, uno de los aspectos importantes de la oración es más bien glorificar a Dios, es más bien resaltar la grandeza de Dios y lo que Él es para nuestras vidas, pero sin duda que Dios quiere que como hijos tengamos esa libertad y confianza. Por último, hermanos, solamente
quiero mencionar que la oración debe venir de un corazón limpio, sin pecado, sin obstáculos. Mateo 6, capítulo 6, versículo 11, nos habla, por ejemplo, de un obstáculo de la oración. Eh, 12, perdón. Y perdónanos nuestras deudas, dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15, lo reitera, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y hay una parábola bien conocida, ¿cierto?, de un hombre que debía mucho y otro que debía poco, ¿cierto? La parábola habla, ¿cierto?, de un hombre que debía mucho dinero y le fue perdonado, y otro que debía poco, ¿cierto? Nosotros sin duda tenemos una gran deuda con Dios en cuanto a lo que Él nos ha perdonado. Y si no somos capaces de perdonar alguna de ofensas que nos hacen a nosotros, ¿quiénes somos para acercarnos a Dios después en oración? Si nosotros hemos recibido el perdón de Dios, debemos como hijos de Dios practicar también el perdón. La oración debe venir de un corazón limpio, sin obstáculos. Hay otros motivos que nos muestra la Biblia también que pueden ser un obstáculo en cuanto a la oración. Hablan los matrimonios, por ejemplo. El pecado mismo, cuando hay pecado en nuestras vidas, también eso es un obstáculo para orar con Dios, para una vida de oración saludable. Hermanos, estudiemos aquellos obstáculos que pueden estorbar nuestra vida de oración. Sin duda que Dios quiere que nosotros tengamos una vida de oración saludable. Pocos podemos decir, yo creo aquí, que se sacaría un 7, ¿cierto?, en su vida de oración. Pero ojalá en nuestra vida cristiana sigamos progresando, sigamos mejorando, sigamos aprendiendo para hacer la voluntad de Dios. Si hay algo en lo que no tenemos duda de la palabra de Dios y la enseñanza, es que Dios sí, orad sin cesar. Y sin misterio grande. Acerquémonos al trono de la gracia para hallar cierto socorro oportuno cuando también lo necesitemos. Dios quiere acompañarnos, quiere bendecirnos, quiere tener esa comunión íntima con nosotros, pero está en nosotros cultivar nuestra vida de oración. Solamente quiero decir que si alguno aquí no conoce a Dios, no es un hijo de Dios, la mala noticia es que no puede orar, no puede acercarse a Dios en oración, porque para orar a Dios no debe haber impedimento, y el pecado es un impedimento para la oración. Pero la buena noticia es que tú puedes acercarte a Dios en oración si confiesas tus pecados, si le pides perdón a Dios por tus pecados, si le pides que con su sangre te limpie, te lave, ¿cierto?, de toda la maldad. Dicen Hechos que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo. Puedes recibir al Señor Jesucristo como tu Dios, como tu Salvador, y poder comenzar a vivir la experiencia y el misterio y el privilegio de la vida
de oración que Dios quiere que tengamos. Señor, bendiga su palabra, estos pensamientos.